Bienvenidos, bienvenidas al canal del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos de democracia. Así lo pongo, así de general, porque vamos a ir platicando en una de esas también de democracias. Ya le preguntaremos a nuestro invitado, que me da muchísimo gusto que nos acompañe, Jacobo Dayan. Bienvenido, Jacobo, director del Centro Cultural Tlatelolco. Qué gusto. No, pues muchas gracias a ti, Elisa, y al canal judicial por la invitación. Oye, no te voy a preguntar cómo estás, porque luego las respuestas nos sorprenden. Sí, la famosa respuesta de mal, muchas gracias, ¿no? Mal, muchas gracias. ¿Y tú? No, pero ¿cómo, cómo estás en estos momentos en donde siempre se dice que vivimos en un momento histórico, en una situación de coyuntura, pero siempre nos sentimos así o nos hemos sentido así en distintos momentos de nuestras vidas? La vida de la república se encuentra en un momento de coyuntura, en un momento de decisión, en un momento histórico. Sí, y bueno, qué bueno que lo dices de que sentimos que estamos viviendo momentos históricos, pero todo el Sí, tiempo. sí. Pero creo que sí, el espiral de la historia, por llamarlo de alguna Mm, manera, sí se ha ido acelerando. mm. Hagamos un repaso rapidísimo Sí, de las últimas décadas. El mundo vivió una gran transformación a finales de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín y todo lo que eso generó, ¿no? sí. Un momento de gran esperanza en la humanidad, se hablaba del final de la historia, que ya era Sí, sí, chiflar y cantar lo sí. que seguía, Francis ya ya, diciendo, ya se acabó llegamos a el fin de al la historia. dorado. Ajá. Una sensación que duró en el mundo y aquí en México también son los años que se empieza a gestar la transición democrática en nuestro país. Esto ocurrió en todo el mundo, duró pocos años. En los Mm, 2000 esta esperanza global se fue deteriorando en buena medida. Algunos dicen que por el ataque a las Torres Gemelas, pero vamos, el mundo regresó a una confrontación abierta con las mm, invasiones a Irak y otra serie de fenómenos, a decir, bueno, esto no está resuelto ni cerca, ¿no? mm, Son los años después de la guerra en Siria, del Estado Islámico, del terrorismo, del boom de la violencia en nuestro país, de los flujos migratorios. Es decir, esta esperanza en los 90 dura poco sí. y después, una década después, es decir, son los 2000 y en los 10 ya del siglo XXI, tenemos lo que en el mundo se conoce como la crisis de las democracias. Mm, No es casual mm, que en el mundo entero empezaron a surgir libros de la crisis de la democracia, de las tiranías, de cómo caen las democracias, en todo el mundo, mm. probablemente por el fenómeno Trump, pero no nada más por el fenómeno Trump, Sí. porque en Europa lo que estaba ocurriendo son los años del afianzamiento de los regímenes de Orbán y de Erdogan, de Duda, de Modi, de Bolsonaro, de Bukele, ahora de los Milei y en México, pues también nuestro propio populismo. Entonces, creo que el espiral de la historia se ha ido acelerando. Mm. Tenemos en 3 décadas 3 transformaciones tremendas, Elisa. A ver, me gusta que utilices la figura del espiral, ¿no? Y puede ser como así, Pues hacia abajo así, porque se nos va cerrando el vértice. ¿no? Va y hay cosas que se parecen, y te lo comento porque, bueno, eres estudioso de muchas épocas de nuestro país, pero hace poco leí, comentamos tu libro de la República de Weimar, y claro, algunos dicen: "¿Cómo puede comparar? Está diciendo que Andrés Manuel es Hitler". No, no está diciendo eso, pero escuchen, esperen, tranquilos. Entonces, me gusta este tema de la espiral porque hay momentos en donde la historia no se repite, pero sí hay circunstancias en las que no aprendemos y por lo menos, repetimos ciertas formas, ¿no? O no sé cómo describirlo, Sí, a mí la Jacobo. frase que me gusta es decir, la historia no se repite, Sí, evidentemente no sí, son momentos idénticos, pero la historia rima. rima, entra en Mm, consonancia. Y esto no lo digo yo, este libro al que hace referencia sobre la República de sí, Weimar, mi decisión de escribirlo, bueno, primero surge por la época de la pandemia, donde sí, tuvimos sí, más sí. tiempo de escribir, pero sobre todo por una frase del secretario general de la ONU. Otra vez, Mm, no es la opinión de alguien, sino el secretario general de la ONU, alarmado, Antonio Guterres, dijo que le preocupa la situación global, la sí, situación de las democracias, de la polarización en el mundo,
de la erosión democrática, y que el mundo empezaba a parecerse de manera muy preocupante a Mm, los 20 y 30 europeos. exacto. Entonces, es decir, esto lo dice el propio secretario general de la ONU, y en estos años, repito, no es casual el surgimiento de cualquier cantidad de libros. Ujú. Vamos, uno va a una librería y así como hay sección de autoayuda, fija ya, Sí, ya casi puede haber una sección de democracia, de sí, tiranías, de populismos. Vamos, hay montones de libros y los grandes pensadores de las democracias, de los regímenes sí. políticos, están reflexionando este tema. A ver, y parte de esta reflexión que hacía y de esta rima, tiene que ver un poco con las estrategias de propaganda que hemos vivido en México, sobre todo en el sexenio que acaba de concluir, ¿no? Y ahora, pues, se replica un poco el modelo, digamos, o se intenta, pero todavía no sabemos hacia dónde va, pero muy claro de estrategias que habíamos visto en otros momentos de la historia, como crear un enemigo externo en donde tocas las fibras sensibles de la población y de la mayoría, de decir, de una realidad desigual, de momentos de injusticia, en donde puede haber algún grupo al cual dirigir ese resentimiento, ese volver a sentir de tú me quitaste, tú sí tienes, tú fuiste privilegiado, tú. Entonces, construir toda una narrativa en relación a ese grupo externo que afianza el resentimiento y une alrededor de ese líder carismático que puede ser generador de todos estos sentimientos, ¿no? Y me parece que ha sido una parte que hemos vivido de alguna manera en México con el tema de la llamada oposición. Todo mundo ya está en la oposición. No es una oposición política, es la oposición, los opositores, los neoliberales, los corruptos, la derecha, las derechas. ¿Quiénes son esos personajes? Pues de vez en cuando el líder carismático le va poniendo nombre, coincida o no con esas descripciones, ¿no? Entonces, ¿estamos ahí o cómo Sí, has vivido estos últimos sí, años? sin duda, Elisa. Vamos, estamos en un resurgimiento de los populismos. Y el Ajá, populismo como tal, vamos, no hay un calificativo de esto es bueno o esto es malo. Es una forma de gobernar y una forma de comunicar. Y esto también otra vez es global. sí, Lo que muy tenemos efectiva. muy efectiva, porque tiene que ver con liderazgos políticos que utilizan el fracaso de los gobiernos, y vamos, también estamos viviendo no nada más una época en donde la democracia está en crisis, sino el Mm, Estado-nación está en mm, crisis, y también el sistema multilateral está en crisis. Nada más mm. veamos los grandes problemas de la humanidad, por mencionar algunos, violencias por todos Uf, lados, cambio climático, migración, modelo económico. El sistema multilateral está siendo incapaz de contener y resolver las grandes ujú, ujú. problemáticas. Eso genera problemas en los estados y evidentemente en las democracias. Entonces, lo que tenemos son sociedades que no están viendo satisfechas las necesidades básicas propias de la población, y surgen liderazgos que empiezan a aprovechar este descontento con mensajes. Y vamos, el manual de la comunicación Muy populista, simples, ¿no? y está muy estudiado y muy A armado. ver, por ejemplo, danos Son algunos tips. ideas, son ideas cortas, frases repetidas una y otra y otra y otra 1000 veces, que apelan más a los Ujú, sentimientos que a la razón, que tienen un desprecio por el conocimiento ilustrado, y apelan más a la identidad y a las eh, ubicando a algunos personajes que han sido responsables de este mal que se está viviendo dentro. ujú. Y en este grupo se aglutina cualquier cantidad de gente. Ahora mencionabas la oposición política, pero también son los medios de Mm. comunicación. Y otra vez, veamos lo que está pasando acá Organizaciones o en defensoras de Estados derechos Unidos. humanos. A mí me llama la atención que fuimos avanzando además, y ya cuando se lanzaron en contra del Centro Pro, yo dije, bueno, aquí
no hay más que hacer. Ahora también los jesuitas, también el Centro Pro, también aquellos que han defendido causas que antes ocuparon para hacer propaganda, ¿no? Para denostar al pasado y decir nosotros somos diferentes y acompañaron en algún momento esas causas, ¿no? A Sí. mí me sorprendió muchísimo. Pero vamos, la lista es más grande. Dice Sí. centro, como, organizaciones de derechos humanos, pero también algunas víctimas en particular. Mm. Es decir, recordemos, por ejemplo, los comentarios que tuvo López Obrador sobre Javier Sicilia, Uf, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros sí, colectivos de sí, madres víctimas, sobre madres buscadoras. buscadoras, Ceci Flores y algunas Sí, otras, los Levarón, de ¿no? Se Varón. cumplen 5 años de la masacre, por cierto, Y de hay que, en niñas y noviembre niños. del 19 fue la masacre, Así se es, cumplen el 5 4 de años. noviembre, de Y bueno, niños y niñas. súmale la crítica a las universidades, Mm, algunos sectores de la iglesia. Entonces, lo que se hace es agrupar a un enemigo externo ujú. y achacarle todos los males, no a la forma de gobierno pasada o actual, sino a estos enemigos externos que luego tienen algunos nombres y otra Sí, vez lo vemos en México, pero volteemos a ver lo que ocurre en otros países. Ahora estamos viendo la campaña de Donald Trump, está haciendo lo uf, mismo. Y sí, también focalizar la atención ahí y achacar los errores propios a los otros. así es. Es decir, nunca el error es de Nunca eres uno, responsable, nunca es eres responsable. víctima, ¿no? Es Porque la correcto. víctima siempre, causa empatía, ¿no? Entonces, yo soy víctima de los errores del otro malvado que mira lo que nos hizo y además mira lo que él sí tiene y tú no, y ¿no? Repito, apela más a sensaciones que a Emociones, razones, a sí. emociones, Ujú, y también es la utilización masiva del aparato del Estado claro. en una campaña de propaganda donde convierta los medios públicos que no en medios públicos, sino en medios Oficial, de gobierno o de gubernamentales, movimiento. sí. Y también confunde o borra, difumina la diferencia o lo que tendría que haber la separación entre movimiento, partido, Mm, gobierno y Estado. es cierto. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, publicidad o promoción de actos de gobierno, se confunde con los colores del partido. Y Mm, lo que vemos, por ejemplo, escuchaba un anuncio de radio de esos que se hacen de promoción del sí. gobierno, donde se habla del Estado y del gobierno como si fueran una, Uno solo, uno solo unas junto con el movimiento político. Es decir, ahora estamos en el segundo piso de la transformación, es decir, eso está vinculado a Morena, no ajá. son gobierno y Estado, sino son parte de un Bueno, y movimiento. y y renombrar cosas, ¿no? Muy pegajosas, Bueno, los nombres de las instituciones, o esto, cuarta transformación, el segundo bienestar piso, utilizado para todo, este, devolverle al pueblo lo robado. sí, como, todas estas identificaciones, ¿no? De personas, de frases, que se replican y que van creando también toda la construcción de un de un nuevo mundo, Sí, y digamos, en ahora, yo donde sé que suena fuerte, pero cuando en una visión de Estado no cabe más que lo propio, es decir, pueblo es aquel que votó por este gobierno, pueblo no somos todas y todos los que vivimos acá, mm, es decir, criticar una decisión de gobierno es criticar al pueblo, eso es lo que se dice. sí, Lo que se está conformando es un régimen, y yo sé que la palabra suena fuerte, pero eso es lo que es totalitario, es decir, nada cabe fuera de esto. mm, Todo lo que está fuera de esto es totalizante, exacto. totalitario. Todo lo que esté fuera no es parte del pueblo. El representante o el líder es el único, única persona que encarna la voluntad del pueblo. Este movimiento es el único que sabe cuáles son las Mm, necesidades del pueblo. Criticar al gobierno es criticar al pueblo. Y se reduce la democracia, y eso también lo estamos viendo en todo el mundo, al fenómeno electoral. mm, Es decir, y esto es importante, es decir, la democracia, para que exista democracia tiene que haber elecciones, sí. creíbles, libres, confiables, etcétera. Pero la democracia no es el momento del voto, Ujú. y como si fuese una fotografía, que lo que resulte de ese instante representa el Es la pueblo realidad que hay alrededor de total, esto. es la realidad total, ¿no? Que Sí. entra en este todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia, repito, necesitamos hablar de elecciones. Ujú, Pero la elección, mientras más se hagan consultas al pueblo, no es de que haya más democracia. Ahora que se dice que se va a poner a consulta o a elección sí, jueces, magistrados, lo que se vaya a votar,
y se nos dice esto quiere decir que va a haber más democracia, la respuesta es no. Por democracia, se ha reducido la democracia a la consulta a la ciudadanía, otra vez, en vez de hablar de ciudadanos se habla de Pueblo, pueblo, sí, porque genera una identidad nacional. sí. Pero no se habla que la democracia también es el debate público, el lugar donde cabemos todas y todos, el Estado de Derecho, la división de poderes, los contrapesos, Mm, la forma en que cualquier ciudadano tiene de interpelar, hacer valer sus derechos antes y después de las elecciones. mm. Eso ya no es democracia. Repito, no es nada más en México, esto está siendo un fenómeno Sí. global donde el momento de la elección parece que retrata la totalidad de la Mm. democracia y no lo es. Ahora, hablamos de este populismo o estos populismos, ¿no? En distintas regiones del mundo, en México también. En ¿Y cómo estos populismos pueden resultar una amenaza para la democracia? Pero ¿en qué momento se rompe esa línea de podría resultar? ¿En qué momento la amenaza a la democracia es real y en qué momento la destrucción puede llevarse a cabo? Sí, parte de la erosión democrática, porque Ajá, hay que hablar de una erosión y después hay una un ruptura donde proceso, ya no se puede hablar ya. de democracia. Tiene que ver, me parece que en el fondo, con el desprecio por la verdad. Mm, Es decir, cuando no tenemos un piso parejo de mm, discusión, donde, y estamos en la época de la posverdad, los populismos contemporáneos se han visto muy potenciados comparados con los populismos históricos en el mundo por la presencia de la digitalidad, es ujú, decir, la capacidad de reproducción de los mensajes, reitero, simples, cortos, reiterados una y otra vez, a través de los medios digitales, alcanza una potencia que no se tenía en el mundo del siglo XX, donde estos mensajes se repetían en discursos, en periódicos, en el cine, ujú. pero, o en pancartas, pero la digitalidad nos tiene con los mensajes todo el día, todo el tiempo, tenemos acceso a ellos. Entonces, la primera erosión que se da con estos populismos es El el desprecio desprecio por la verdad, por la verdad. ¿sí? Y, repito, y la reducción Mm, de la representación de un ente etéreo llamado pueblo, que se retrató en un momento en la urna y parece que ese momento es eterno, mm, ¿sí? Que se dilata en el tiempo. Entonces, hay ahí una primera erosión que los populismos, por su propia razón de ser, tienen un desprecio por la verdad, mm, ¿sí? Y mm. por la representación del pueblo. Y luego lo que tenemos es un ataque, repito, a la libertad de expresión, es decir, una censura o autocensura formal o velada Mm, a los medios, un golpeteo a la división de poderes, siempre comenzando, y ahí está, es el manual del populismo a ver, autoritario, ¿por dónde? por el golpeteo al Poder Judicial en general. Es decir, primero el control de los Del tribunales. ah, eh, o primero el control del Congreso. bueno, el Es que primero se estoy, da, claro, estoy pensando así, o es sea, en el momento en que se tienen las mayorías, en el caso mexicano es una mayoría ficticia, es decir, recordar en la Cámara de Diputados, hablan de que tienen la representación y el respaldo del pueblo, sí, que el pueblo votó por esa pues mayoría ahí calificada, por el plan C. representan el 54% del electorado, Mm, 46% no no votar. votó, y Ajá, ojo, y la gente que se abstuvo tampoco. sí. Es decir, son 54% de las De los que personas que votaron, votamos. ajá, No es la ciudadanía entera, ni siquiera es el 56% o 54% de la ciudadanía en su conjunto. exacto. Por problemas históricos en este país con la interpretación de la sobrerepresentación, me parece que hay una falta histórica del INE y el Tribunal Electoral, que también habían cometido estos errores y estas faltas de Ujú, errores de interpretación, porque el argumento no puede ser es que antes así lo hacían. sí, Antes estaba mal y hoy sigue estando mal. exacto, Tienen una mayoría, es decir, se controla ahora sí de manera sí. artificial diputados y en el Senado también hay que Bueno, decirlo. fue resolución del INE, de resolución del Tribunal Electoral, y aún así no lo conseguían, pero después 2 periodistas se pasan y después los Es decir, Yunes. con eso No, tienen ahí la sí. mayoría ya en diputados. Ajá, En el Senado ni con eso les alcanzaba. ujú, Y lo que se tiene es una operación ya.
pues gangsteril, no hay de otro nombre, es decir, utilizar a las instituciones del Estado, particularmente las fiscalías, para amedrentar, en este caso, perdonar o no perseguir judicialmente, es decir, o sea, es paradójico que se busque una reforma al Poder Judicial Una, utilizando facciosamente las fiscalías del país. y diciendo que es para lograr justicia, Es correcto. ¿no? Entonces se tiene Sí. primero en una traición al electorado, otra vez, siempre ha ocurrido en este país, donde dos perredistas pasan a Ajá. Morena y el voto faltante se consigue por medios pues, abiertamente delincuenciales, porque lo que se está ofreciendo es impunidad Ujú. a cambio del voto. Y después tenemos un personaje que no apareció el día de la votación, Sí, todavía no queda claro qué. En días recientes hubo otra votación donde ahora una priista no se presentó, se exacto. sintió mal, vamos, son demasiadas casualidades, pero de esa forma controlan Mm, el legislativo. mm. Y lo que sigue es o disminuir o controlar los tribunales y el Poder Judicial en su conjunto. ¿Qué ha pasado en la historia de estas historias cuando se logra el control de legislativo, bueno, obviamente ejecutivo, legislativo, y se logra el control del judicial, o parlamento y tribunales? Bueno, ahí está la historia y nuestra propia historia. Es decir, hay que voltear a ver la historia del México, Mm, del PRI hegemónico, donde hubo un control político férreo, con mucha violencia, con mucha mm, intimidación, con mucha injusticia, con mucha represión, y eso es lo que tendríamos que estar volteando a ver. Pero cuando uno voltea a ver el resto del planeta, recomiendo leer el libro de Diego Fonseca, Amado Líder, que hace un recorrido por mm. los populismos de América Latina. Ninguno termina bien. Estos experimentos, y sobre todo en un mundo como el de hoy, vamos, el mundo de hoy y el México de hoy no es el de los 60 y 70 del Ah, siglo pasado. así es. ¿Sí? Estamos ante un mundo muy distinto, con sociedades muy complejas, con un mundo también que está volteando a ver lo que ocurre aquí adentro, Ujú. los poderes fácticos de la economía, de la política, ahí están, y estos experimentos en ningún caso terminan bien. Mm. Entonces, estas erosiones pero no terminan con el Poder Judicial. Es decir, lo que estos gobiernos intentan después es controlar toda la discusión pública alrededor. Ajá. Es decir, que no haya ningún actor social que tenga la misma, que pueda competir, entre comillas, con la legitimidad que el pueblo, lo que entiende Sí. el régimen por pueblo, le da a este gobierno que se pretende presentar como Estado, movimiento, Ujú. partido, todo junto. Es decir, ya no únicamente te desacredito a través de toda esta retórica oficial, sino ahora además ya no vas a poder Las min- existir, subsistir, O sea, de entrada ya no tienes la s legitimidad para existir. En el discurso lo dicen. Quien no está dentro del pueblo no tiene la legitimidad ni para hablar, ni para exigir, ni para nada, de entrada. Y después ya materialmente eso como lo hace están imposible. moralmente Es derrotados, correcto. ¿no? Ahora que ya tenemos, ya, pum, Bueno, lo dijo el senador Adán Adán. Augusto, ni en 50 años van a ustedes a volver a ser O sea, ellos mayoría. tienen esta concepción, de esta mayoría Bueno, parte de la totalizadora, ¿no? sí, y definitiva. Y O sea, otra definitiva. vez, lo que dicen es, la urna ha Ujú. legitimado este movimiento y nada existe fuera de él y nada va a existir Sí, fuera de él. Y parte central de las democracias es de que la cancha de juego permita que las minorías se conviertan mañana en mayorías, porque el voto es, repito, cada 3 años vamos a las urnas a nivel federal y los sí. resultados son Bueno, y cambiantes. este poder, eh, que absorbe todo, ¿no? Lo hemos visto, es como una aspiradora, ¿no? Porque sí se van Porque nada sumando, existe fuera. y entonces los que medio están afuera, dicen algunos, pues me voy sumando, ¿no? Entonces ya vemos a personajes priistas de hueso colorado, pues ahora ya son morenistas, absolutos, o panistas, o o gente que va diciendo: "Bueno, yo ya no quiero estar como estaba en el sexenio pasado", ¿no? Se van sumando periodistas, medios, es una aspiradora, ¿no? Columnistas, vamos, sí, claro.
Eh, Porque lo que ya no hay nada, no existe nada afuera de esto. Y después, vamos, una cosa es el control sí, discursivo y luego la imposibilidad material de encontrar espacios, sí. de defender derechos en tribunales. Vamos, empieza a existir esto. Comentabas de lo que dijo Adán Augusto, que ha sido, eh, pues, ha estado muy presente en todo este proceso como coordinador, como líder de todo este grupo en el Senado. Y le decían, bueno, pero entonces ustedes, por ejemplo, con la reforma de supremacía constitucional que le llaman, que ya no van a reformar y ya nadie puede impugnar. Eso es, y no se puede ir a ninguna otra instancia, en este caso a la Que Suprema de hecho no Corte se debería llamar supremacía constitucional, se tendría que llamar supremacía del Congreso, del Congreso por sobre la, mayoritario. por sobre la Constitución. Exacto. No nada, no, o sea, en este momento, con esa lógica, el Congreso se convierte en un ente superior a la A propia la Constitución Constitución. misma. Ese, si ustedes, por ejemplo, decidieran votar por una reelección presidencial, ¿no? No hay manera, ya no habría medios de impugnación, eso es. Y comentó, nosotros no haríamos eso, porque tenemos principios. Pues yo no sé, en esa alianza está el Partido Verde, yo todavía recuerdo las campañas del Partido Verde a favor de la pena de muerte, es parte de la coalición de gobierno, ¿no? Ujú. Este mismo gobierno ha impulsado la prisión preventiva oficiosa a niveles que ni el PRIismo ni el panismo se atrevió. Misma prisión preventiva oficiosa que ya la Corte Interamericana dijo se tiene que Sí. eliminar. Entonces, pues dicen que no tienen este tinte autoritario, han militarizado al país como nunca antes, es decir, lo que de facto tenemos, porque ante esta crisis democrática que hablamos, me parece que esta es la fachada, pero allá abajo lo que Sí. tenemos es una militarización que redefine el sistema político Mm, mexicano, no lo digo yo, lo dicen 50 juristas que emitieron un amicus curiae, que incluso fue ujú. utilizado ahora en esta propuesta del ministro Alcántara, Sí. que dicen que redefine el sistema político mexicano un sistema cívico-militar. Mm, Es de esa magnitud, no el traspaso de la Guardia Nacional al ejército, que eso es una preocupación grande de militarizar la seguridad pública, sino la reforma del 129 mm, constitucional, donde ya las Fuerzas Armadas no están restringidas a la doctrina militar en tiempos de paz, sino a cualquier otra actividad. Redefine el sistema político sí. mexicano y entonces lo que tenemos en el fondo, en el piso, es las violencias, el crimen Mm, organizado controlando territorio, un país con 7,000 fosas, 70,000 personas, cuerpos en espera de ser identificados, más de medio millón de personas asesinadas, ciento y tantas mil personas mm, desaparecidas, el crimen organizando, cobrando extorsión, cobro de piso, trata de personas. Vamos, lo que es, entonces, ¿de qué mm, democracia se está hablando mm. cuando tenemos una fractura, la división de poderes, un país con impunidad del 97, 98%, Noventa y tantos por ciento, 97% y desde el de discurso oficial se acabó la impunidad cero, no hay masacres, eso no es hay lo que, represión. no hay represión, no hay violaciones a derechos humanos, bueno, hay un vaciamiento de la palabra, hay un vaciamiento El de la verdad, desprecio por la verdad, ¿sí? comentabas. No hay militarización. No hay militarización porque hay una jefa de las Fuerzas Armadas civil, bueno, pues estamos en el mundo de locos, pero otra vez, ese es el populismo, la reducción de la eliminación de la verdad, el Mm. vaciamiento de las palabras, es decir, Pero, ¿qué le da a ese pueblo, o a ese ente, o a esa integración de esa base social que existe en estos qué le da ese populismo a esa base social? Porque también es parte importante del sostén. una reivindicación, vamos, ayer veía una entrevista que hacían en una manifestación en favor de Donald Trump, y le Ah, preguntaron a una mujer que por qué iba a votar por Donald Trump, y dijo que porque con Donald Trump ya no iba a haber huracanes. Contra eso, ¿qué se puede hacer? Pues muy ah, poco. O sea, lo que sí, tenemos es un vaciamiento otra vez. sí.
pero vamos, incluso de las expectativas de la realidad. Mm. Lo que, no, y con esto no estoy diciendo que quienes simpatizan con un movimiento populista necesariamente son personas ignorantes o No, 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 incultas, no, 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 no. pero lo que hay es una reivindicación De social de creencias, creencia es porque una apela, creencia, es un sentimiento, es una reivindicación de aquello que veía voy a yo tener que perdido. recurrir a alguien que probablemente van a decir que es una exageración. A ver. Otra vez, alguien que analizó la forma de comunicación de este tipo de movimientos, Víctor Klemperer, un filólogo que vivió la Segunda Guerra Mundial, Mm, analizando el lenguaje, no los horrores del mm, nazismo, el lenguaje del nazismo, ujú, lo que decía en un gran libro, que lo recomiendo profundamente, se llama La lengua del Tercer Reich, en un mm. análisis de la lengua, nada más, no del Oh, horror. okey. Decía, el nazismo es algo que entra por la sangre, que entra por la piel, no Mm, entra por los oídos, o sea, no entra por el cerebro. La gente se ve imbuida de este movimiento social porque está apelando a frustraciones, a esperanzas, no está hablando de la realidad. Y entonces de ahí tienes la base social sí. aunado o sumado, evidentemente, al descrédito de la clase política tradicional Mm. y a la utilización de transferencias directas, que me parece que también vale la pena de hablar un par de segundos Sí, al sí. respecto, porque lo que tenemos son estados incapaces de garantizar derechos, otra vez en el mundo. En este país no se garantiza el derecho a la salud, a la educación, A la a seguridad. la propiedad, a la seguridad, Sí, a la vida, a no ser torturado, vamos, no se garantiza eso, pero te pero, dan dinero pero no nada más eso, directamente Elisa, o que se eleva a rango constitucional los programas sociales como si fuera otro, es decir, como otro derecho que tienen las y los mexicanos, o tenemos las y los mexicanos, al mismo tiempo que no se garantizan los derechos mínimos y básicos. mm, Entonces, lo que genera es una sensación de este es un gobierno que está preocupado porque nos está entregando recursos, pero a cambio de eso no sí. se garantiza nada. Y me llamaba la atención en algunos procesos históricos, Jacobo, cómo, en estos procesos en donde estamos millones de personas, otro de los temas es no ver lo que está sucediendo porque no me ha pasado o no me ha pasado así. Y hay también unas zonas de silencio muy poderosas en donde, pues, como si no pasara nada. Y me sorprenden algunas imágenes, no sé, de lugares, hablando nuevamente de la época del nacionalsocialismo, de todo este surgimiento, donde podías ver a personas confinadas en unas cuadras y alrededor la vida seguía, Y la acá, fiesta. sí. Entonces, ¿cómo cómo empatizar con aquellos que están muriendo de hambre, que, tenían confinados, que eran los sin nombre, los que no contaban, los que no estaban en este movimiento, totalitario, los que no existían, los malos, además, en el discurso oficial, cuya vida no valía y estaban ahí muriendo? Bueno, y aquí lo vivimos, lo vivimos probablemente de manera más profunda en los últimos años, pero yo creo que tenemos ya 3 sexenios Mm, viviendo esto. Recordemos casos de, por ejemplo, violaciones o feminicidios, y de mm, inmediato la reacción social es que andaba en minifalda, es que era de noche, es que estaba borracha, es que quién sabe dónde estaba. Las personas desaparecidas en algo andaban, se matan sí, entre ellos. Este es el discurso que se repite desde el poder, y esto lo venimos escuchando ya, repito, desde Felipe Calderón para acá, sí. pero socialmente también se repite. Y ojo, ahora que dices esto, si te das cuenta, estas personas víctimas de la violencia salen de lo que se llama el pueblo bueno o como le quieran llamar. Ah, Es decir, las madres, dice Claudia Sheinbaum que lo que no se nombra no existe, ¿no? Bueno, pues no nombró a las madres buscadoras en su discurso mm, inaugural de toma de ujú, posesión, ujú, a las víctimas de la violencia. Se ha reunido con todo mundo, pero con ellas no. Las víctimas de la violencia no existen. Las víctimas, por ejemplo, del COVID, mm, los niños sin medicamentos para el cáncer, esas personas, incluso desde el discurso del sexenio anterior,
salían y se convertían en opositores. Y para suavizar, dice, son manipulados, Son ¿no? Son manipulados. manipulados por estos poderes y hasta le ponen nombre de un señor, ¿no? Y ya, que si Junior, que si bueno, una cosa increíble que es el que maneja y manipula todo esto, o a las madres y padres de los jóvenes 43. desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Son manipulados por entonces, pero entonces se van convirtiendo como en estas islas en donde no vemos esa tragedia que está a la vuelta de la Bueno, esquina. decir que en Culiacán las cosas no están mal, que Chiapas no está como dicen los medios. Y Abatieron a 19 delincuentes. ¿Qué significa eso? bueno, En un enfrentamiento, o sea, es un sobre todo enfrentamiento muy extraño donde mueren 19 menos la persona que querían detener. A mí me huele sí, eso a un Tanguato 2, pero bueno, habría que sí, probarlo. Pero agrego una cosa a tu análisis, Elisa. La forma en que se refieren al crimen organizado, o de menos lo hacía López Obrador, decía que era pueblo bueno. sí, Es decir, que es pueblo bueno que se vio obligado a cometer los delitos o sí. crímenes que cometen porque el modelo neoliberal los orilló a ello. Es decir, incluso el discurso La oficial, naturalización del crimen, de la narcocultura, pero del sí, crimen organizado en bueno, general, porque de ya la no nada más es narcocultura, ya narco. nada más te digo que un 15 de septiembre la verbena arrancó con la canción del jefe de jefes en el Zócalo. Es decir, una canción apología de Félix Sí, Gallardo. Bueno, ahí empezó y si sí, lo quieren ver como casualidad, no lo sé. Pero lo que tenemos es al crimen organizado convertido o transformado en pueblo bueno. mm, El presidente visitó más veces Badiraguato que reuniones con madres buscadoras, por ejemplo. sí. Se habla en buenos términos de ellos, al mismo tiempo que las víctimas de la violencia son enemigos del gobierno. Uy, Entonces, uy, cuidado, porque lo que tenemos es, otra vez, y esto no lo digo yo, ahí están las investigaciones periodísticas y académicas, los vínculos, hablamos de erosión democrática o de sí, crisis democrática, ¿de qué democracia podemos hablar cuando hay gobernadores de este país, pasados y presentes, con abiertos vínculos con el crimen organizado? ujú, Ya por no hablar de presidencias municipales, fiscalías locales, jefes de seguridad mm, locales o García Luna a nivel federal. sí, Es decir, de qué gobierno hablamos o de qué estado hablamos o de qué democracia sí, hablamos, no nada más con esos niveles de violencia, sino con que las altas esferas de la ujú, política tienen abiertos, no velados. Ahí están la cantidad de gobernadores abiertos. enjuiciados En en Estados Unidos. todo en Estados Unidos, todo Aquí en no hay Estados nada. Unidos. Aquí no Y sucede. gobernadores actuales con vínculos con el crimen organizado, y eso, hablamos que eso es Y, democrático. a ver, y se empieza a crear una retórica interesante, puntualizando, eh, la violencia en Sinaloa se debe a la captura del Mayo. No sabemos cómo capturó Estados Unidos al Mayo, no nos ha informado. La soberanía, ¿no? Las armas que mataron a los delincuentes que se enfrentaron entre ellos son de Estados Unidos. ¿Se está preparando el camino para lo que viene y para lo que va a salir en los juicios en Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que la información que puede soltar el Mayo Zambada va a ser infinita y dependerá de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en cómo la va a ir soltando. Es decir, ahí sí, 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 evidentemente. sí. Pero no nada Sí, más es pues. el Mayo. En días recientes fue liberado Ciel Cárdenas. Ujú. Recordemos los años de terror del cártel del Golfo cuando estaban todavía en unión con los Zetas. Y ahí está la A información ver, allá. pero ahí, el gobierno en el poder, en esta mayoría, dice: "Los jueces liberan delincuentes, los jueces liberan a los criminales", ¿no? Absolutamente falso. Vamos, nadie quiere voltear a ver lo que ocurre en las fiscalías. Con esto no estoy diciendo que no haya jueces, seguramente los hay corruptos, incompetentes, seguro los hay. Pero nuestro mayor problema en impartición de justicia, o en todo el aparato de Se llaman justicia, se fiscalías, llaman fiscalías, ministerios públicos. ministerios públicos, policías de Mm, investigación. Ahí está el centro del problema. Pero el régimen político mexicano, todo, el histórico, es decir, en los 200 años de existencia de este país, no ha estado dispuesto a perder el control político de la mm, justicia. Entonces, fortalecer a las fiscalías es perder ese control político. claro. No se está Hacerlas dispuesto a ello. verdaderamente autónomas, fortalecerlas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿de qué democracia Mm. estamos hablando? A ver, y cuando decimos de qué democracia estamos hablando, cuando hemos platicado de todo esto,
Y la gente que nos ve y nos escucha decir, bueno, ¿y? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Pues lo que tenemos es un estado donde tenemos menos capacidades para exigir nuestros derechos, para que en una situación en que nos veamos en dificultades haya justicia, para que Mm, se respete nuestro voto, para que se respeten nuestras ideas. Vamos a estar viviendo en entornos con menos libertad de expresión, con más repetición otra vez, y en libertad de expresión hay que sumarlo ya al acoso que hay por empresas y por crimen organizado. mm, Es decir, hablabas de zonas de silencio, en este país hay un montón de zonas de silencio porque los sí, medios ya no saben cómo reportar en zonas de gran violencia. Es sí, decir, recordemos, hace unos días balacearon las instalaciones del debate en Culiacán, sí. pues habrá que ver con qué libertad puede ahora reportar el debate particularmente, o cómo se atreve un medio en Tamaulipas a reportar, o algunos medios en Guerrero, o en Morelos, que son verdaderamente heroicos los trabajos que hacen. O Entonces, esas incluso, zonas de silencio sí, crecen y entonces en un entorno democrático sumamos a eso ahora mm, la planadora propagandística de un gobierno. en, en esta aplanadora propagandística se han manejado cosas también muy interesantes porque se habla de la infodemia dentro de la propia aplanadora propagandística. Entonces, de ahí que estamos hablando como, No, bueno, o tiene que sea, ver con, estás de hablando de la libertad de expresión sí, y un régimen ahora que no nada más desprecia la verdad, sino que difunde información de menos dudosa o abiertamente mentiras. mm, Hannah Arendt decía que parte del éxito del populismo es de que el populismo sabe qué decir porque sabe lo que está esperando su mm, base, su masa. sí. Entonces, la información y vamos, y hay algunos medios que hacen el fact-checking, Sí. Bueno, Animal Político tiene el sabueso que es el sabueso. fantástico, en donde podemos ver, lo que está diciendo la presidenta, lo que le decía el presidente, de lo que dicen los congresistas, y hace ahí El chequeo la de revisión, el datos. chequeo de Pero, por datos, es ejemplo, impresionante, pero parece no interesarle a la gente los datos. porque difícilmente van a entrar a revisar el fact-checking. Pero, por ejemplo, otras estrategias que se están usando, en Estados Unidos, en el momento que hay entrevistas o algo a Ah, sí, funcionarios, sí, sí. en línea se está Pum, haciendo, pum, pum. diciendo esto es falso, esto es falso. Imaginemos una conferencia de prensa en el país que sea, donde esté el presidente, la presidenta, el primer ministro, lo que sea, y en el momento que esté hablando y diga algo que no sea cierto, que aparezca ahí un banner que diga, esta información que está diciendo no es cierta. No hay masacres y poner el número de masacres. Vamos, nos repiten una y otra vez que no hay impunidad. Otra vez, en el país de la impunidad Sí. del 95, 98%. Y El lo tema de dicen, desapariciones es de y lo 99% dicen de con una impunidad. tranquilidad. Entonces, la infodemia viene de todos Mm, lados. Vivimos rodeados, y sobre todo por las redes ujú. sociales, de un bombardeo de información que ya no sabemos Hoy si es comentaban cierta. que ya los homicidios van a la baja, que se está bien, y se habló de toda la estrategia de seguridad, todo lo que se ha decomisado, todas las armas, todos los a quienes se han detenido, em, No, bueno, es abiertamente falso. O sea, en un país como México, no podemos medir el éxito de una estrategia de seguridad únicamente en homicidios como ocurre en un país normal. Nosotros vivimos en un entorno donde el fenómeno de las desapariciones alcanza récords regionales por mucho. Por poner nada ujú, más datos, estamos hablando que en cifras oficiales hay 117,000 personas desaparecidas, más o menos. ujú, Pero se sabe que hay un subregistro enorme. Las sí, fiscalías, doy ejemplos otra vez. Jalisco, para que se vea que esto es un asunto de todos los partidos sí, 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 políticos. no es un Jalisco está gobernado por MC. Tiene años que no reporta desaparecidos. mm, Ciudad de México. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, por un motivo que nunca se explicó, no se subieron las personas desaparecidas del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Si mm, uno grafica la Ciudad de México, parece que en los años de Miguel Ángel Mancera no hubo desaparecidos. Es decir, las fiscalías reportan cuando quieran y cuando no ujú, quieren, no. ujú, Los medios de comunicación en Sinaloa, particularmente el noroeste, ha estado haciendo un chequeo con solicitudes de acceso a información a las fiscalías contra lo que hay en el portal de desaparecidos. sí, No coincide la información. Entonces, tenemos 117,000 personas desaparecidas con un subregistro enorme porque las fiscalías reportan cuando quieren uf, y cuando no quieren no reportan. Pero el fenómeno más cercano lo tenemos en Argentina con 30,000.
durante Mm. la dictadura. Durante la dictadura 30,000 y aquí 117,000 oficiales. Fíjate, a Oficiales. mí Carla Quintana me comentó al aire cuando era la comisionada, cuando trabajaba en la Subsecretaría de Gobernación del sexenio pasado, que habría que multiplicar esto hasta por 5, que en algunas regiones, Sí. por lo que ella había detectado y tenían, los documentos por 5. Y si es por 5 o por 2, estamos hablando de un número infinito. Una Entonces, crisis humanitaria. sí, sin duda, Vivimos una crisis sin humanitaria. duda. Tenemos un país de 7,000 fosas clandestinas y más de 72,000 cuerpos en posesión del Estado Ujú, que no tenemos las capacidades para hacer la identificación. sí. Porque, por cierto, se construyó un centro de identificación humana que fue desmantelado el sexenio pasado. Se encontraba en Morelos, ya no existe más ese centro. Una Fiscalía General de la República que se niega a tener una base de datos central de ADN, de fosas, de cuerpos, Ujú, etcétera. Pero dicho todo esto para decir que no podemos evaluar la seguridad en un país como México midiendo homicidios. Se tendría que sumar homicidios y desapariciones mm. forzadas. Bueno, en mi opinión, todas son forzadas porque en todos los casos los Hay grupos impunidad, criminales además, y los grupos criminales trabajan con en autoridades. conjunto con aquiescencia o con el conocimiento o apoyo de agentes del No hay Estado. manera de entender la actividad criminal en este país y su crecimiento sin la colusión de Es autoridades. correcto. Entonces, decir, hay una reducción del X% en los homicidios, pues es probable, pero lo que también hemos podido probar en los últimos años es de que hay una estrategia de ocultar muertos en las cifras de Mm. desaparecidos. Entonces, pues sí, lo que se está diciendo es, en términos matemáticos, cierto, pero no es la realidad. ¿Y qué nos mantiene en una democracia em, al acecho, imperfecta, que debemos fortalecer, pero todavía en una democracia? ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, te pregunto, No, yo ¿qué creo nos que no mantiene? estamos viviendo en un entorno democrático. Ah, Me parece, bueno, que nunca alcanzamos a llegar a una democracia plena. mm, Lo que tuvimos en México fue una transición paulatina, que intentó ir consolidando una democracia, sí. que hubo una preocupación importante en fortalecer dos elementos, en mi opinión, bueno, tres probablemente, es decir, desde los 90, un intento serio por independizar al Poder Judicial, Ujú, que se da desde los 90 y que fue poco a poco consolidando una división, es decir, quien piense que esto ocurre de un día para otro es imposible, sí. se fue consolidando poco a poco la división de poderes en este Ujú, país. Hubo otro intento o otro ejercicio importante en términos electorales. ujú, Ahí sí me parece que se logró hacer una institucionalidad y un marco que incluso es copiado en otras partes del mundo, donde el primero IFE, después INE, INE, los ujú, tribunales, la credencial del elector, la ciudadanización del proceso electoral, que eso es otro avance importante que abonaba a la democratización del país. Y la tercera es en la creación de ciertos órganos autónomos mm, que tenían como objetivo sobre todo temas económicos, es decir, si pensamos es el de telecomunicaciones, el de sí, competencia, estaba el de educación, acceso a la información, y muchos críticos dicen ahora pues, que hay países que no tienen ni INAI. Pues sí, pero en Estados Unidos no hay la impunidad que hay en México. Es decir, en y hay Holanda no hay INAI. estructuras, hay sí, 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 o sí, sea, en Holanda me no hay imagino que no hay INAI. INAI, en Dinamarca tampoco, pero si a mí me niegan información en Holanda, supongo que hay mecanismos de Sí, exigibilidad a las autoridades para que entreguen la información. En países como México se requieren órganos autónomos. Entonces, se estaba consolidando una transición democrática, pero siendo crítico de nuestra transformación paulatina a la democracia, hubo dos elementos que decidimos nunca transformar. a ver, Primero es la administración y procuración de justicia. mm, Es decir, somos un país donde las fiscalías que tenemos fiscalías. son las mismas fiscalías del régimen autoritario. Ujú, ujú, Y tenemos fuerzas de seguridad, todas, desde policías hasta el ejército, y en medio todas las que quepan y las que han existido, también en estructuras propias del régimen mm, autoritario. Es decir, jamás hubo un proceso de democratización de las fuerzas de seguridad en su conjunto, ujú, incluyendo importantemente las Fuerzas Armadas, ni de la Procuración y Administración de Justicia. Y ese es un gran déficit, y evidentemente la otra es
que hubo una concentración en esta idea propia de los 90, de que la riqueza iba a derramarse hacia Sí, sí, abajo. sí, sí, la teoría ahí de la Entonces, pirámide, bueno, pero nunca. entonces, estructuralmente nuestra democracia, que estaba en consolidación, Ujú, ujú, dejó fuera estas dos. Y hoy lo que tenemos son fuerzas de seguridad mucho más empoderadas, repito, ujú, fuerzas armadas en un régimen abierto cívico-militar y fiscalías que siguen operando bajo la lógica del PRI hegemónico, ujú, en ujú, la misma forma de mm. operación. Y no se puede pensar en una democracia sin gobiernos civiles sólidos y con los niveles de impunidad, sin Estado de Derecho. Mm. Y ese fue que me parece el gran déficit de nuestra transición, además del económico. Entonces, ante la pregunta, yo lo que diría es de que México se encontraba en un proceso de consolidación Mm. democrática, y si te fijas qué es lo que se ha desmontado desde el sexenio anterior, haz la lista, se desmonta Lo que se había avanzado, de los lo 90 para que acá. se había avanzado. Es decir, el desmontaje es el desmontaje de la transición democrática. Los órganos Ajá, autónomos, el Poder Judicial y con la consolidación de las Fuerzas Armadas. Incluso en los casos, por ejemplo, de Ayotzinapa o Guerra Sucia, el sí. presidente salió a respaldar a las Fuerzas Armadas, a Ujú. decir, Sí, hay un sí, manto de sí. protección a las Fuerzas Armadas que continúa como si estuviéramos en la Guerra Bueno, Sucia. incluso negociaron con el gobierno de Trump, fue una negociación política, Para traer a para Cienfuegos. liberar a Salvador Cienfuegos. Entonces, a tu pregunta, yo creo que estábamos en un proceso de consolidación democrática y hoy México, en mi opinión, no vive en un Estado democrático. Con eso nos quedamos, Jacobo Dayan, para seguir charlando, platicando y partiendo de esto que nos acabas de decir en adelante, para seguir en el análisis. Muchísimas gracias, No, gracias a Jacobo. ustedes. Qué gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.